Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Y vamos a pasar a la palabra de inmediato. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5 y versículo 17. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantado Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. A través de los años hemos estado tomando decisiones sin depender de Dios, porque el sistema nos ha acostumbrado a eso. Hemos estado acostumbrados a estar tomando decisiones, y muchas veces son decisiones serias, y tomamos esas decisiones por nosotros mismos. Cuando estábamos allá afuera tomábamos una y otra decisión, y muchas veces sentíamos que estábamos en un fracaso por decisiones que habíamos tomado anteriormente. Pero al tener a Cristo en nuestro corazón, al recibirlo como nuestro Salvador, ahora las cosas tienen que cambiar. Cuando recibimos al Señor tiene que haber un cambio en esto. Los principios establecidos por Dios son muy diferentes a lo que hemos estado arrastrando durante años y años. Los principios establecidos por Dios cambian toda la dirección que teníamos anteriormente. Dios promete ir delante de su pueblo. Dios promete ir delante de nosotros. Y muchas veces no nos apropiamos de esta bendición. Muchas veces nos descuidamos. Porque si Dios va delante de nosotros hay bendición. Pero muchas veces traemos lo que estábamos arrastrando anteriormente de tener a Cristo, y empezamos a dar pasos equivocados sin la dirección de Dios. Es importante estar en la voluntad del Señor, tener la seguridad de que Dios va delante de nosotros, porque se presentarán luchas, se presentarán pruebas, tratarán muchas veces de entrar por ciertas puertas y te vas a dar cuenta que no puedes hacerlo. ¿Sabe qué dice Isaías 45:2? Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos
Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Cuando alguien se deja dirigir por Dios, el Señor comienza a abrirte puertas. Y Satanás tratará de cerrarla, pero no lo podrá hacer. Porque si la cierra, Dios quebrantará esas puertas. Si la cierra, Dios se encargará de abrirla. Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Gloria sea su nombre. Es impresionante cuando hablamos sobre este tópico, cuando hablamos sobre este tema. Muchas veces se piensa que primero hay que dar el paso y después que damos el paso, Dios nos va a seguir. Pensamos que Dios va a ir detrás de nosotros. Y cuando alguien está en Cristo, las cosas no son así. Cuando estamos conquistando, cuando estamos ganando terreno, cuando estamos obteniendo algo que se lo hemos pedido al Señor, no es pensar, bueno, Dios está conmigo. Y en estos días hemos hablado sobre ese tema también. Pero cuando estamos obteniendo algo, cuando estamos dando el paso, entonces muchas veces decimos, pues gloria a Dios que Dios está conmigo. Jesucristo ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando estamos conquistando, ya no es cuestión de que Dios está con nosotros, sino es cuestión de que Dios va delante de nosotros. Ahora Dios va delante. Aunque está con nosotros, va delante de nosotros. Él debe ir delante nuestro cuando tomamos una decisión importante en nuestra vida. Cuando quieres abrir un negocio, Dios tiene que ir delante de ti primero. Cuando estás puesto en las manos de Dios, Dios obrará. Cuando quieres invertir en algo, Dios tiene que ir delante de ti. Cuando vas para un nuevo empleo, Dios tiene que ir delante de ti. Cuando vas a trabajar en un ministerio, Dios tiene que ir delante de ti. Hay decisiones que nosotros sabemos que Dios está ahí con nosotros y sentimos el gozo y la bendición, pero hay otras que Dios tiene que ir delante. Qué tremendo cuando pensamos y cuando viene a nuestra memoria, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Cuando salió de aquel lugar, Dios tenía que ir delante de ellos. Pero ¿sabe dónde aprendieron esto? En el desierto. Por eso si usted no ha aprendido todavía que Dios tiene que ir delante de usted, probablemente se va a ver envuelto que tiene que atravesar un desierto. Porque es ahí en el desierto donde nosotros aprendemos que Dios va delante de nosotros. El pueblo de Israel lo aprendió en el desierto. Cuando venían las tribulaciones en el desierto, cuando venía hambre, cuando venía sed, entonces Dios estaba ahí y Dios no se movía y ellos no se podían mover. Ahí aprendieron que la única manera de poderse mover era que Dios fuera delante de ellos. Y Dios se movía en una columna de nube, y cuando Dios se paraba en un lugar, ahí el pueblo estaba ahí. Cuando la nube se movía, entonces el pueblo también se movía. Pero esto lo aprendieron en la escuela del desierto. Hoy nosotros tenemos la palabra. Hoy nosotros tenemos las escrituras que nos enseñan. Que podemos decir en este día, gracias Señor por esas palabras que dejaste plasmadas para nosotros, porque nos enseña a depender de ti. Nos enseña a que tú vayas delante de nosotros, a que tú vayas guiándonos. Las conquistas del cristiano son seguras si nosotros nos movemos de acuerdo a su palabra. Si nosotros nos movemos de acuerdo a la palabra del Señor, las conquistas son seguras. Prosperaremos, obtendremos la bendición de Dios. Nuestras familias estarán dirigidas por Él. Desde el momento que permitimos a Dios ir delante de nosotros,
comienza un proceso de dependencia de Él. Porque muchas veces decimos, sí, Dios va a ir delante de mí, pero el proceso, cuando en verdad alguien se ha decidido a que Dios vaya delante de él, hay un proceso de dependencia del Señor. Y somos liberados de la autosuficiencia. Porque la autosuficiencia no permite que Dios vaya delante de ti. La autosuficiencia va a hacer de que usted vaya adelante y después entonces cuando estás en un problema, clamas a Dios para que Dios te ayude. La autosuficiencia dice, yo no necesito pedirle estas cosas al Señor porque yo sé lo que tengo que hacer. Y después cuando estás en el problema, clamas al Señor y el Señor es tan misericordioso que viene a tu auxilio. Aleluya. No es que no tengamos que enfrentarnos contra las fuerzas del mal. No es que esto no vaya a suceder. Porque las fuerzas del mal tratarán de impedir que usted siga obteniendo bendiciones. Y es cierto que tendremos que enfrentarnos. Y una de las formas de impedir es inmediatamente tirarte un dardo de duda a tus pensamientos. Que esto va a impedir que usted tome posición de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha dicho que es tuyo. Cuando estás en Cristo también vas a tener los ataques. Por eso tienes que confiar en el Señor. Y muchas veces ya Dios ha dicho que te va a dar una bendición y empiezas a dudar. Dios ha dicho, ya yo fui delante de ti, ya yo preparé todo el terreno. Simplemente lo que tienes que tomar posición. En estos días hemos estado predicando sobre cuando la conquista de Canaán, que Caleb exigía sus tierras. Cuando Josué fue comisionado por Dios para entrar a la tierra de Canaán. Pero fueron los únicos dos que habían entrado de todo el pueblo que había salido de Egipto, porque fueron enviados a reconocer la tierra y fueron los únicos que creyeron que esa tierra era para ellos. Estaban convencidos de que Dios le había dado esa tierra y fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida de aquellos que fueron a reconocer la tierra. Si hay algo que usted debe de pararse en la brecha es echar fuera toda duda, porque en la duda no va a obrar la bendición de Dios, porque el que duda es semejante a la onda del mar que va de un lado para otro y es arrastrado, pero el que cree en el poder del Espíritu Santo empieza a llamar las cosas que no son como si fueran. Empieza a ver la bendición de Dios, aunque todavía no esté. Empieza a tener la seguridad de que Dios está obrando en tu vida, de que Dios está rompiendo cadenas y el diablo tiene que huir. Empieza a tener la certeza de que el Señor Jesucristo ha vencido a Satanás y que no hay diablo que pueda detener la bendición que Dios ha dicho que te pertenece. Aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Jesucristo. Glorificamos su nombre. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios para conquistar algo. Unos una cosa, otros otra. Pero todos nosotros hemos sido llamados por Dios para conquistar. Debemos de entender algo. Que al venir a Jesucristo tampoco es que nos quedemos todo el tiempo esperando sin hacer nada. Hay un tiempo de esperar, pero hay un tiempo de actuar. Dios quiere que su pueblo esté en bendición. Vamos ahí donde comenzamos en el capítulo 5 y verso 17. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Desde que los filisteos se enteraron que David había sido proclamado rey, inmediatamente todos los filisteos vinieron contra David. Y esto debe ser algo que debe llamar nuestra atención. Porque muchas veces cuando comenzamos en los caminos de Dios, cuando Dios ha tocado nuestras vidas, experimentamos un encuentro con Dios y empezamos a buscarlo, nos damos cuenta que entramos en una batalla fuerte, en una batalla espiritual.
Los filisteos, cuando David había sido nombrado rey, pues se juntaron todos contra David. Todos vinieron contra él. Y usted tiene que entender en este día que una vez usted acepta a Jesucristo, el enemigo de las almas activará espíritus inmundos para venir contra usted. Pero usted tiene que tener la seguridad de que Dios levantará bandera y que Dios te guardará. Y el Dios que te ha llamado derrotará a los enemigos que vienen contra su vida. Dios lo hará de una manera poderosa e impactante. Debemos de entender que cuando David estaba siendo ya nombrado rey, había sido nombrado rey, de inmediato vinieron contra él. Porque si hay algo que el diablo odia, es cuando un alma se convierte a Jesucristo. Cuando un alma es entregada a Cristo, pues él detesta eso, porque esa alma le pertenecía a él antes. Ahora es libertada por el poder del Espíritu Santo. Hay una luz en esa alma que lo molesta. Hay una luz que en esa alma que molesta a Satanás. Y la luz que lo molesta es la luz de Cristo que ahora vive en tu corazón. Y esa luz le molesta a los espíritus inmundos. Aleluya. Mire, hay momentos en su hogar que usted está en su hogar y usted siente que hay ataques espirituales. Y cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a clamar al Señor y comienza a pararse en la brecha y a pelear la batalla en el espíritu, usted se da cuenta que esos espíritus inmundos desaparecen de su hogar. No es porque usted tiene poder en usted mismo, es que la luz de Cristo que está en usted, el diablo no la soporta. Y se tiene que ir. Y tiene que huir. Pastor, pero es que yo he tratado y que no se va. Párate en la brecha. Párate en el nombre de Cristo Jesús. Párate creyéndole al Señor Jesucristo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue porque allí en la cruz Él venció a Satanás. Y usted le sirve al Señor Jesucristo. La autoridad de Dios está sobre su vida. Usted tiene que pararse y creer que cuando usted habla la palabra, que hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Así que lo primero que hace David podía haber salido a pelear contra los filisteos porque lo estaban retando. Pero lo primero que hace David es que va a la fortaleza. Y va a la fortaleza para buscar dirección de Dios. Estaba buscando que Dios le hablara. Había un conflicto, había acabado de ser nombrado rey. Y se había levantado un tremendo conflicto. Así que en vez de ir directo donde el enemigo, pues va directo donde Dios. Los filisteos, dice la Biblia, que estaban en el valle de Refaín. Y después cuando viene el segundo ataque, es en el mismo valle. ¿Sabe que cuando vienen estas guerras espirituales, el enemigo de las almas quiere meterte de inmediato en el valle de Refaín? Quiere meterte ahí donde él quiere, porque si tú vas al valle de Refaín, en vez de ir primero a fortaleza, ahí no tienes protección de Dios. Y por lo regular, el cristiano, cuando tiene una guerra, una batalla, cuando somos confrontados, no se dan cuenta y entran en ese valle, entran en esa guerra antes de buscar la dirección de Dios. Y Satanás sabe cómo tirar los dardos para meterte en el valle de Refaín, que el Señor los reprenda. Satanás sabe cómo tirar los dardos para en un descuido ponerte en pleito con alguien. Sabe cómo tirar los dardos para que en un descuido suyo o un descuido nuestro, usted esté en un lugar donde Dios no le agrada que usted esté. Y si usted entra en ese valle de Refaín, si usted entra en ese campo de batalla donde Satanás te quiere meter, sin haber buscado dirección de Dios, pues usted puede ser destruido por los filisteos. Usted tiene que meterse a buscar de Dios. Es probable que en algún momento te sorprendan y no te des cuenta.
Y entraste en una lucha, se te formó una lucha tremenda en tu casa, se te formó una lucha tremenda en el trabajo, porque no te diste cuenta y cuando viniste a abrir los ojos ya te tenían en ese valle. Ya estabas ahí en esa guerra espiritual, pero ese es el momento de decir, no, ahora es el momento donde yo voy a la fortaleza. Aunque me veo ahora en el valle, estoy aquí en esta guerra, estoy aquí metido luchando y no me di cuenta cuando caí en esta guerra sin consultar con Dios, pero ahora voy a consultar a Dios. Y usted se mete a consultar a Dios y empieza a buscar la dirección de Dios. No hay cosa que te haga fracasar más en tu vida que ir a las guerras espirituales sin consultar con Dios, sin buscar la dirección de Dios primero, sin buscar a Dios. El enemigo te tratará de meter en ese valle, y en ese valle muchas veces viene el desánimo. Muchas veces estás desanimado y ni siquiera te das cuenta que el enemigo te metió en ese valle. Y muchas veces en ese valle vas a sentir tristeza, vas a sentir angustia, vas a sentir que las cosas no funcionan. Porque el enemigo muchas veces te reta y te hace retos para que te enfrentes. Y si usted no busca la dirección de Dios, entonces te va a llevar a ese valle de tristeza. Y te va a decir el enemigo, ven, pelea, tú que eres tan cristiano. A ver, tú que eres tan espiritual. A ver, ven, enfréntate. Y usted tiene que saber que usted tiene que buscar la dirección de Dios. Que usted no puede entrar en esas guerras espirituales si Dios no lo ha ordenado. Si Dios te cubre, si Dios te guarda, entonces hay bendición. Es probable que te quieran llevar a ese valle de donde te quieren destruir. Es más, hay personas que están pasando en este día por el valle de sombra de muerte por no haber consultado con Dios. Porque es ahí en ese valle donde el enemigo quiere luchar, donde el enemigo quiere combatirte. Pero es en ese mismo valle donde Dios lo va a destruir. Es en ese mismo valle donde Dios te va a dar la victoria. Es en ese mismo momento, en ese mismo instante donde Satanás cree que está ganando porque te tiene triste, te tiene atormentado por algo que está pasando en tu vida o en los que te rodean y cree que te está venciendo, pero está equivocado porque Dios agarrará todas las cosas y las hará que obren para bien. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de entrar en la batalla espiritual, es necesario tener comunión con Dios. Es necesario buscar la comunión con Dios. Si no buscas la comunión con Dios, entonces las cosas no te van a salir bien. David consultó con Dios. Los filisteos estaban ya en el valle para atacarlo. Pero David lo que hizo fue que empezó a consultar a Dios. Aleluya. Mire, dice el verso 19 y 20. Dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, que esto significa quebrantó. Así que por eso le puso el nombre de Baal-Perasín. Porque allí Dios quebrantó a los enemigos de David y todo estaba maravillosamente en victoria. Y en el verso 21 dice, y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. En el verso 20 dice, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa.
Cuando David abrió sus labios, le estaba dando la gloria a Dios, que era Dios el que le había dado la victoria. Estaba diciendo, esta victoria no la obtuve yo, esta victoria me la dio el Señor. Estaba dándole gloria a Dios por lo que había sucedido. Ellos salieron huyendo, dejaron sus ídolos, sus dioses falsos, y David agarró estos dioses falsos y los quemó. Los dioses falsos tienen que ser quemados. Porque a veces, si usted deja los dioses falsos, David hubiese podido agarrar estos dioses falsos y decir, déjaselos ahí en una orilla. Déjalos ahí, no hay problema. Pero los dioses falsos, las imágenes, la idolatría es abominación para Dios. Y tienen que ser quemados. Tienen que ser destruidos si quieres tener victoria. Dios te ha hablado una y otra vez y te ministra por todas partes. Lo que son las imágenes, lo que es la idolatría, es abominación para Dios. Y por eso, por esas cosas no vas a poder tener bendición. Tienes que tomar la decisión de servirle al Señor. Pastor, pero es que usted no entiende. Es que yo lo tengo, porque es que si fue un resguardo, porque no, lo que sea, tiene que ser quemado. Yo no estoy en este lugar puesto por Dios para decirte, bueno, no te preocupes, guárdalo, si no te va a pasar nada. No, iglesia, cada vez que la ira de Dios venía contra su propio pueblo, era cuando entraban en idolatría. Y la ira de Dios venía y pasaban castigo. En una ocasión un pastor me dice, no, es que hablé contra San Lázaro y se molestó uno y se fue. Claro que si el diablo se quiere ir, que se vaya. Pero vamos a hablar del poder de Dios en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Si nosotros no le enseñamos la verdad al pueblo, ¿quién se la va a enseñar? Si no le enseñamos a usted que Dios te quiere bendecir y que a través de esas imágenes no te va a bendecir, entonces ¿quién se lo va a enseñar? Gloria sea a Cristo. Dios quiere ir delante de aquellos que lo aceptan. Dios quiere ir delante de aquellos que lo aceptan. Él quiere ir delante de los humildes. Él quiere ir delante de las personas que se humillan delante de Él. Él quiere ir delante de los que guardan su palabra. Él quiere ir delante de los que le obedecen. Si Él va delante de ti, entonces te va a guiar. Y cuando Dios te guía, las cosas son rectas y caminan bien. El salmista tuvo que decir en el Salmo 27:10, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Y escuche esto ahora. Cuando el salmista está diciendo esto, tenía enemigos contra él que querían destruirlo, que querían acabar con su vida espiritual. Y muchas veces cuando los enemigos se levantan contra usted, usted empieza a pelear en el nombre de Cristo Jesús, pero nada pasa. El salmista dijo, estaba diciéndole ahí en el Salmo 27:10, le está diciendo, enséñame, Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud. Porque cuando estás caminando en la rectitud de Dios, entonces Dios te va a guardar. Los enemigos que están en contra tuya no prosperarán. Por eso el salmista dice, a causa de mis enemigos. Hay enemigos que me quieren destruir. Hay enemigos que quieren acabar con mi vida. Pero yo sé la manera de que los enemigos no podrán destruirme. Es si yo camino en rectitud contigo. Aleluya. Y si camino en rectitud contigo, entonces el enemigo no puede contra mí. Porque Dios te va a guardar. ¿Usted sabe por qué usted tiene en su cabeza un avispero? Que hoy piensas una cosa y mañana piensas otra y tienes una confusión, y a veces has pensado hasta quitarte la vida, a veces has pensado que no puedes más, a veces has pensado que me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, ya no puedo más con esto. Es un tira que jala, un ala por aquí, ala por allá, corre para aquí, corre para allá. ¿Usted sabe por qué cosa es? Porque usted necesita caminar en rectitud con Dios. Cuando usted camina en rectitud con Dios, tus ojos van a ser abiertos. Y Dios entonces te va a abrir los ojos del Espíritu y vas a caminar en victoria y vas a sentir la unción del Espíritu Santo de Dios.
Muchas veces queremos nosotros decir, sí, pastor, pero es que usted no sabe lo que estoy pasando. Es que mis pensamientos están turbados. Es que no puedo tomar decisiones como quiero tomarlas. Hoy tomo una decisión y mañana tomo otra decisión. Necesitas que Dios sea tu guía. Necesitas que el Señor sea tu director en los pasos que vas dando. Por eso el Salmo 23, que usted lo conoce muy claramente, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está diciendo, pero Él es mi pastor, Él es quien me pastorea, así que nada me va a faltar. Esa confusión se tiene que ir y Dios va a guiar mis pasos. Aleluya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted necesita ser pastoreado en delicados pastos, con palabra de Dios, con esa palabra que llega, con esa palabra que te transforma, con esa palabra que te consuela, con esa palabra que te llena de vida. Usted necesita el consuelo de Dios y la dirección del Señor. Si Él va delante de ti, Él va a quitar los obstáculos. Todos los obstáculos que Satanás ha puesto, porque mientras estuviste allá afuera, hay una serie de obstáculos que Satanás puso, que esos mismos obstáculos te hicieron tropezar, te caíste, y ahora Satanás te tiene atado a esos obstáculos. Y esos obstáculos Dios los quitará si va delante de ti. Tienes que confiar que Dios va delante de ti. Dios va a iluminar tu camino. Dios va a guiar tus pasos. Él va a hacer luz en tu camino. Él te va a guiar. Él va a proteger tu vida. Es impresionante cuando nos ponemos en las manos de Dios. Cuando el Señor comienza a obrar en nuestras vidas. ¿Sabe que en una ocasión Eliseo comenzó a decirle al rey de Israel: no pases por tal sitio porque los sirios van a estar allí? Y el rey de Israel mandaba a ese sitio y allí estaban los sirios poniendo emboscada. Y el rey de Siria dijo: alguien está infiltrado entre nosotros. Y dice que entonces, ¿quién está infiltrado? Dije: no, no es que está infiltrado, es que el profeta Eliseo está en Israel. Que descubre lo que tú hablas en tu aposento, en lo secreto. Él se lo descubre al rey de Israel. Y entonces dijeron: vamos a ver dónde está. Está en Dotán. Lo sitiaron. Y mandaron el ejército de los sirios a sitiar para agarrar al profeta. Y cuando llegaron a aquel lugar, el criado del profeta le dijo: ah, Señor, ¿qué hacemos? Porque había muchos ejércitos que habían venido contra ellos. Y el profeta le dijo: no tengas temor, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y comenzó a orarle al Señor y le oró a Dios. Y Dios le abrió los ojos del espíritu, le abrió los ojos espirituales. Y ahora el criado del profeta comenzó a ver aquello lleno de carros de fuego para protegerlo. Hay una cobertura de Dios alrededor de sus hijos. No temas, no tengas miedo, porque aunque el enemigo de las almas te ha dicho que te va a destruir, no lo podrá hacer, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Son más los que están contigo. Hay protección divina, hay un Espíritu Santo que te guarda, hay un Espíritu de Dios que está sobre tu vida, que el diablo no puede traspasar. Aleluya. De un grito de júbilo. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el verso 22 ahí de segunda de Samuel, capítulo 5 y verso 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Aleluya. Vamos a ver nuevamente rapidito los pasos que David había ido dando. Primeramente, cuando se enteró que los filisteos estaban la primera vez
que estaban en el valle para atacarlo, lo primero que hizo David fue que descendió a la fortaleza. Buscó, la fortaleza nuestra es Dios. Así que cuando estamos siendo emboscados, cuando sentimos que vamos a entrar en una guerra espiritual, lo primero que hacemos es entrar en esa fortaleza que solamente Dios nos puede dar. Es entrar en ese lugar donde sentimos que estamos en comunión con Dios, buscando su rostro, donde humillamos nuestras vidas delante de Él para pedir dirección. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Doy el paso, me enfrento. ¿Qué tengo que hacer? El segundo paso que dio David fue consultar a Dios. Le preguntó a Dios, le preguntó lo que iba a hacer. El tercer paso fue que escuchó la voz de Dios. Y muchas veces estamos acostumbrados a hablarle tantas cosas a Dios que no esperamos que Dios nos hable y nos conteste. Y hablamos tanto a Dios y queremos tanto, y Dios diciendo: espérate, déjame hablarte ahora, déjame contestarte. Aunque muchas veces las respuestas de Dios no son tan rápido como usted piensa. Y entonces Dios, le has pedido a Dios y está esperando que ya el Señor te conteste, pero hay un periodo de tiempo que es el más fuerte del cristiano, que es el esperar de la contesta de Dios aquí a que llegue la otra respuesta de Dios. Y en ese tiempo de espera, muchas veces usted toma decisiones equivocadas. En ese tiempo de espera usted da pasos que muchas veces le va a traer al fracaso. Entonces David lo que hizo fue que oró a Dios, se entró a la fortaleza, pidió a Dios y escuchó la voz de Dios. Aleluya. El cuarto paso fue que le dio la gloria a Dios en la primera batalla que venció. En el primer ataque de los filisteos, David le da la gloria a Dios. Sabía que era Dios quien le había dado la victoria. Así que ahora vuelve David a consultar a Dios. Y Dios obra de una manera diferente, pero más contundente. El enemigo vuelve a atacarlo, pero sin embargo, ahora Dios obra diferente. Le da unas instrucciones diferentes a las primeras que le había dado. Y alguien puede esperar cuando recibe una respuesta de Dios: pues Dios me contestó de esta manera, así que ahora cuando yo le ore me va a contestar igual. Yo sé lo que Dios me va a contestar, pero Dios entonces te contesta de otra forma. Y le contesta de otra manera a David. Dice ahí el verso 22, dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Así que ahora le da instrucciones diferentes. Ahora no vas a subir, ahora lo vas a rodear. Cuando Dios está contigo, escuche esto, cuando Dios está con usted, hay una victoria poderosa. Y eso no hay dudas, cuando Dios está contigo. Pero cuando Dios va delante de usted, hay una victoria aplastante. Cuando Dios va delante de usted, aplasta a Satanás. Cuando Dios va delante de usted, no es una victoria poderosa, sino es una victoria poderosa y aplastante. Es una victoria donde el poder de Dios se manifiesta y aplasta al enemigo. Aleluya. Y el enemigo que usted tiene no son los compañeros de su trabajo. El enemigo que usted tiene no son allá en la escuela los que están estudiando contigo. El enemigo que usted tiene no es la persona que te hace la vida imposible. No, el enemigo que usted tiene es el diablo y sus secuaces y sus demonios que operan en esas personas. Y su guerra no es contra la persona, su guerra es contra esos espíritus inmundos. Y la guerra espiritual usted no la va a ganar con armas carnales. Las guerras espirituales se ganan con armas espirituales. Si usted comienza a pelear una batalla en el espíritu y va a usar las armas carnales, usted no va para ninguna parte. Por eso es que usted tiene que instruirse, usted tiene que aprender, usted tiene que prepararse en la palabra para usted saber cómo enfrentar esas guerras espirituales.
Porque muchas veces usted se molesta con su compañero de trabajo. Este me está haciendo la vida imposible. La agarró conmigo. Mira lo que me está haciendo. Mira para esto, mira para lo otro. Y no te das cuenta, entonces empiezas a agarrarlo con la persona. Le toma hasta mala voluntad a la persona. Y la persona lo que está siendo dirigida por un demonio. Usted tiene que ir a pelear en el espíritu. Usted tiene que empezar a derribarle esas armas, esas fortalezas que se han levantado en esa persona. En el nombre de Cristo tiene que derribarla. Cuando Dios va delante de nosotros, hay una victoria aplastante, iglesia, que Dios te da la victoria siempre. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. En aquel tiempo Dios daba la victoria a su pueblo y en este tiempo también Dios da la victoria. En una ocasión el rey Josafat estaba enfrentándose a Moab y a los amonitas. Y Dios lo que hizo fue que confundió al enemigo y entre ellos mismos comenzaron a matarse. Y muchas veces usted va a ver en su trabajo personas que están en contra suya, personas que están siendo usadas por el enemigo de las almas, y usted comienza a orar y usted comienza a pedirle al Señor y se unen grupos contra usted, pandillas contra usted, y usted comienza a orarle al Señor y después entre ellos mismos se forma el problema. Porque son los espíritus que lo están operando, que se confunden. Así Dios lo hizo también con Saúl cuando batallaba contra los filisteos. En Primera de Samuel capítulo 14 y verso 20. Así Dios lo hizo cuando estaba el sitio de Samaria. Y estaba Samaria sitiado por los sirios. Y habían 4 leprosos afuera de la ciudad de Samaria que se estaban muriendo de hambre. Porque la ciudad estaba sitiada por los sirios. Y los leprosos no podían entrar a la ciudad porque eran leprosos. Eran echados fuera de la ciudad. Y tenían un hambre que no resistían. Y dijeron, nos estamos muriendo de hambre. Si entramos a la ciudad nos vamos a morir de hambre porque ahí no hay comida. Si vamos donde los sirios, a lo mejor nos dan la vida, pero a lo mejor nos dan comida. Así que de todas maneras vamos a morir. Vamos para donde el campamento de los sirios que tenía la ciudad de Samaria sitiada. Y cuando ellos comenzaron a caminar hacia el campamento de los sirios comenzaron a escuchar que había muchos carros que venían, carros de combate, y comenzaron a pensar, esto es que ellos contrataron otros ejércitos y nos van a matar. Y los sirios salieron huyendo, dejando todas las provisiones. Aleluya. Comenzaron a escuchar que venían grandes ejércitos y eran 4 leprosos los que iban. Eran 4 leprosos los que iban a pedir comida, que se estaban muriendo de hambre, que cuando llegaron y vieron el campamento vacío, creían que era una trampa. Y después comenzaron a comer y dieron la noticia en Samaria. Cuando Dios quiere hacer algo, y cuando Dios obra a favor de sus hijos, Él va a mover lo que sea. Y va a hacer cosas que no te vas a dar cuenta, pero Dios lo va a hacer. Aleluya. Gloria sea Cristo. A Dios nadie le va a poner orden. Usted necesita de Dios. Y muchas veces usted piensa que Dios necesita de usted. No, es usted quien necesita de Dios. Es usted quien necesita que Dios te ayude. Es usted quien necesita la protección de Dios. Es usted quien necesita que Dios arregle la situación que está pasando. Es Dios quien puede hacer todo esto. No tengas temor si estás pasando por luchas. No tengas temor si estás pasando por batalla. Él nos da fuerza sobre todo espíritu de maldad. No hay ningún espíritu de maldad que te pueda derrotar si usted se mete en el orden de Dios. No lo hay. No tengas miedo. No le tengas miedo a esos espíritus inmundos. No le tengas miedo a esos espíritus de temor. El Señor nos da fuerza sobre todos esos espíritus. Dice en Lucas capítulo 10 y verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay poder en Cristo. Hay poder en su nombre. Dios promete el triunfo sobre las aflicciones. Dios promete darte el triunfo. Los grandes hombres de Dios también lo pasaron. Los grandes hombres de Dios pasaron por tribulaciones y pasaron por pruebas, pero en todas Dios le dio la victoria. En todas fueron victoriosos. Por eso
el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Romanos a partir del capítulo 8 y verso 35, comienza a hablar unas palabras impactantes que siempre tocan el corazón nuestro. Empieza a hablar quién nos separará del amor de Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Y sigue diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.